Segunda lectura es muy interesante. Tiene un problemita, esta segunda lectura, y que es que cuando se hizo la división en capítulos, yo de esto hablé muchas veces, de cómo a veces la división en capítulos nos condiciona la comprensión del texto, ¿no? Si ustedes se fijan, esto es 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y claro, se corta en el capítulo 3, porque el que hizo el corte creyó que aquí comenzaba una nueva sección dentro del texto de 1 Juan. Pero en realidad se comió un versículo. ¿Por qué? Si yo leo, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? Pareciera que está hablando del Padre. Pero en realidad, ya cuando nos dice que es el mundo el que no lo conoció a él, no está hablando del Padre, porque no está hablando de... El mundo no tuvo relación con el Padre, más bien tuvo relación con el Hijo. Y efectivamente, si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, el último versículo dice: si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Y así, Él venía hablando en realidad del Hijo, no del Padre. Ese Él, se remite más hacia atrás, venía hablando del Hijo. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que dice este texto, que es una lástima que esté cortado así. Dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y ese Él sigue siendo el mismo Él del que viene hablando, es decir, el Hijo. Ese Hijo eternamente encarnado es nuestro modelo y es la imagen que nos llama desde toda la eternidad a ser como Él. Y seremos como Él. En eso consiste la santidad. Por eso se puede empezar ahora. Porque si la santidad consistiera en ser Dios, no podríamos empezar ahora. Nosotros no somos Dios. Pero podemos empezar ahora porque seremos eternamente hechos a imagen de Él, que es el Dios hecho hombre. Entonces, unos hombres como nosotros podemos ya empezar ese camino. Y ese camino pasa por la filiación divina, pasamos a ser hijos de Dios por la adopción del bautismo, y luego se revelará lo que seremos. Eso que llamamos simbólicamente en nuestro lenguaje teológico la salvación. Pero es una salvación que no empieza cuando nos morimos, empezó ahora, porque ya estamos asemejándonos a Él. Claro, salvación en unos tiempos de bichitos que nos cercan por todos lados, es una palabra que puede sonar antigua, ¿no? Porque claro, en la antigüedad, cuando tenían una peste, venía el brujo de la tribu, el chamán, y hacía unos pases mágicos, y claro, a lo mejor el bichito se iba porque había pasado mucho tiempo y se había neutralizado la pandemia, y entonces le agradecían a Dios haberles quitado el bichito. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que porque vamos a hacer un rito entre todos y vamos a hacer una misa gigante en Plaza San Pedro, entonces se va a ir el bicho. No, confiamos en los medios que Dios mismo nos ha provisto a través del conocimiento y a través del crecimiento en el conocimiento científico, ¿no? Entonces, claro, hablar de salvación hoy nos puede resultar desconcertante, porque decimos, si Dios no nos puede salvar de una enfermedad, si Dios no nos puede salvar de la pobreza, porque tenemos que salir nosotros a auxiliar a los pobres, porque no les llueve, ojalá que llueva café en el campo, ¿no? Pero resulta que no llueve. Entonces, si tenemos que salvarnos nosotros de la enfermedad, si tenemos que salvarnos nosotros de la pobreza, si tenemos que salvarnos nosotros de la ignorancia, entonces ¿en qué consiste la salvación de Dios? Cuando estaba el brujo de la tribu era mucho más fácil, porque uno se enfermaba y rezaba, y si se salvaba, Dios lo había salvado, y si no, bueno, pues la voluntad de Dios. Pero hoy sabemos que no es así.
Y además tenemos que asumir que no es así. No podemos ir por la vida creyendo que mientras nos cubrimos con el cubreboca y nos cuidamos y todo eso, sin embargo, es Dios el que nos está librando del bichito. No, nos estamos librando con medios adecuados al bichito. Bueno, no del todo, pero no nos estamos librando tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios nos salva? Bueno, para mí esta segunda lectura aborda precisamente ese centro. La existencia del hombre, la enfermedad, la pobreza, la ignorancia, son solo caras de la provisoriedad del hombre. Esa barca de los locos de la que hablaba al principio. El ser del hombre es provisorio, el ser del hombre está como cercado de sinsentido, ni siquiera de muerte, sino de sinsentido. Qué ricas las lecturas del Día de Difuntos, porque nos muestran precisamente eso, cómo nuestra vida, que parece tan feliz, está en realidad rodeada de sinsentido. Nuestro ser es provisorio, no la enfermedad, la ignorancia, la pobreza. Esos son momentos en que nos damos cuenta. Pero en realidad es nuestro ser el que es provisorio, ¿no? Como dice un filósofo, la gran pregunta filosófica es, ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Fíjense, ¿no? Nos pasamos buscando a ver si hay alguna civilización más avanzada que la nuestra en el universo. Porque claro, si hubiera una un poquito más avanzada que la nuestra, nos daríamos cuenta que la nuestra tiene algún tipo de futuro. Y en estas épocas angustiosas, más buscamos a ver si... y no encontramos. Porque parece que la verdad estamos solos. Posiblemente este pedazo de tierra que tenemos, que es nada en el universo, esté habitado por esta nada que somos nosotros de manera totalmente azarosa. Entonces fíjense, ¿no? Es como tener una herida en el ser mismo. No una herida cuando nos enfermamos, o una herida cuando nos falta la comida, o una herida cuando no comprendemos las cosas. Esos son emergentes, pero lo verdadero es que el rico y el pobre, el sano y el enfermo, el sabio y el ignorante, todos estamos marcados por una herida. Un poeta, que está aquí, Juan L. Ortiz, un poeta argentino, para mí uno de los más grandes poetas que ha existido, ¿no?, en lengua castellana, en uno de sus poemas, en donde habla de esa restauración que el hombre busca, ¿no?, lo dice con esta frase preciosa, dice, la vieja llaga de la herida en el ser, curada al fin. Bueno, eso es la salvación de lo que habla nuestra fe. Y claro, uno diría, bueno, pero si Dios piensa curarnos la herida en el ser, ¿por qué no empieza? Bueno, cada tanto empieza, es decir, los milagros existen, existe la actuación taumatúrgica de los santos, como existió la actuación taumatúrgica de Jesús, pero son las menos intervenciones, porque Dios no se ocupa de curar cositas emergentes, Dios se ocupa de la llaga en el ser. ¿Y por qué no la cura ya de una vez? Porque no podemos llegar a esa eternidad sin lo que nosotros somos, sin ese hombre temporal que tiene que acumular tiempo, tiene que hacer el viaje de la locura esta, tiene que hacer el viaje temporal, y entonces sí llega al puerto deseado. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido algo. Nos vemos la semana que viene en otro sillón bíblico.